Bueno, la ANDE quiere aumentar el precio de la tarifa. Bueno, la ESAP también, pero en el caso particular de la ANDE, ¿cómo te va, José Amarilla? Quiere aumentar, ¿cuánto? ¿15%? No, estábamos haciendo una investigación respecto al tema de la estructura tarifaria. Le aplicamos algunas técnicas de análisis, hicimos algo de investigación en fuentes abiertas, es decir, información que es pública, ¿verdad? Dejamos de lado un poco ESAP por el hecho de que ESAP ya adelantó que no iba a solicitar el incremento de tarifa. Sin embargo, el tema de la ANDE sigue en veremos, digamos, ¿verdad? Imagínate que existe la posibilidad de que el ingreso de la ANDE, que los ingresos de la ANDE se aumenten en 15% sin tocar el precio de la tarifa actual durante los próximos 5 años. Esta posibilidad real existe, Javier. Claro, lo que la ANDE dice es en realidad nosotros queremos reajustar el precio de la energía porque necesitamos desarrollar obras de infraestructura. Sí. Mejorar el tendido eléctrico, mejorar el servicio, mejorar todo. Reponer equipos, ¿verdad? Y hay algún, es decir, ANDE no está cobrando por algún tipo de energía, José. Pierde entre 20 y 25% de su energía, 26% fue el último reporte del año 2015, respecto a la transmisión de la energía. Dicen ellos, en la transmisión se pierde alrededor del 20% y se roba alrededor del 6% de la energía. Esto representa una variación que en algunas versiones hablan de alrededor de 30 millones de dólares anuales, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que pagó en forma la ANDE en la transmisión de esas imágenes que veíamos hace segundos, en la construcción de las líneas de 500 kV de la Itaipú a Villa Ayes, pagó 2 partidas que están en duda. En una partida de 11.000 millones de guaraníes, hay indemnizaciones mal pagadas aparentemente según observaciones de la Contraloría General de la República, donde hay propiedades sobrevaloradas de alrededor de 5.000% en su valor. Luego, existen también unas partidas de casi 40.000 millones de guaraníes, 39.500 millones de guaraníes, donde se pagó indemnizaciones a personas no identificadas. No se conoce su número de cédula, no se conoce de empresas que hayan sufrido daños por esas construcciones, no se anotó la dirección, el número de teléfono de estas personas. O sea que si ANDE cobrara lo que corresponde a todos los clientes, no habría necesidad de hacer el reajuste. En este caso son recuperaciones de dinero, es decir, aparentemente indemnizaciones mal pagadas que tendrían que ser recuperadas. Luego están también los clientes que son blanqueados. Vamos a suponer que vos tenés una deuda y tenemos un ejemplo específico, lo que estamos viendo en este momento en pantalla, de un usuario que debía 28.500 millones de guaraníes. 28.500.000 guaraníes. 28.500.000 guaraníes. Simplemente lo que hizo la ANDE fue cambiarle su número de identificador de servicio, el número conocido como el NIS, ¿verdad? Se trastocó en un nuevo usuario, se le cambió el medidor y empezó de cero. Y esa deuda jamás fue cobrada. O sea que usuario nuevo. Usuario nuevo, en la misma casa, con el mismo nombre, con la misma cuenta corriente catastral. ¿Y esto ocurre comúnmente con las empresas que utilizan mucha energía? En algunos casos sí, justamente vamos a hablar de uno de los casos más emblemáticos, que es el tema de los cobros que no fueron efectuados a las firmas relacionadas con ACEPAR y ACEPAR misma. ACEPAR tenía 2 firmas vinculadas, la firma TASER, que era la concesionaria de ACEPAR, y la firma Vetorial, que es también una concesionaria de ACEPAR. TASER era una cementera pegada a ACEPAR que tenía una conexión clandestina. Ahí se usó 12.500 millones de guaraníes de energía eléctrica que nunca fueron cobradas. Y que la ANDE tiene que pagarle a Itaipú y a Yacyretá por eso. Efectivamente, es dinero que dejó de entrar a la ANDE. Ese dinero, esa deuda fue efectivamente reconocida como una deuda devengada, como una deuda por energía que fue efectivamente introducida y que sin embargo fue eliminada del balance de ACEPAR como un pasivo. Es decir, desapareció la deuda, ¿verdad? Y simplemente lo que ocurrió ahí es, se blanqueó, se cambió de usuario. Acá fíjate, esta es el documento por el cual se admite dentro de ACEPAR la legitimidad de esa deuda, y sin embargo no entró en los balances, jamás fue cobrado. En su momento esto equivalía a más o menos 3 millones de guaraníes, 3 millones de dólares, perdón, y no fue reclamado por el Estado paraguayo. Es decir, este es dinero que dejó de entrar y por lo tanto es dinero que la ANDE tendría que cobrar en algún momento. El Estado paraguayo le debe también a la ANDE 117.215 millones de guaraníes, el equivalente a 30 millones de dólares de la época, por la electrificación del Chaco. Recordarás la época en que se hizo las líneas de transmisión para que la energía de Itaipú llegue a el corazón del Chaco, a las áreas
de las colonias menonitas. Bueno, este dinero nunca fue pagado efectivamente por Hacienda a la ANDE y figura como pasivo dentro de los balances de la ANDE, pero que no son cobrados cada año, ¿verdad? Luego tenemos unos 4.990 millones de guaraníes en el último balance de tarifa social que la ANDE tendría que haber pagado que Hacienda tendría que haber pagado a la ANDE por haber distribuido energía eléctrica a los usuarios que no pagan. Inundados. Hay gente que no paga directamente. Hay gente que no paga directamente. La tarifa social de la ANDE, gente que tiene muy bajo nivel de consumo, tarifas son conexiones monofásicas y que son de interés social del Estado. Bueno, Hacienda tendría que pagar esa deuda y en el último cálculo fueron casi 5.000 millones de guaraníes anuales. Y luego tenés una deuda grande, un mono grande, que es la deuda de las instituciones del Estado con la ANDE, es decir, los ministerios, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, que le deben un acumulado de casi 100 millones de dólares de hace 2 años, en el último cálculo, 472.000 millones de guaraníes al año 2013, más de 100 millones de dólares que le debe el Estado paraguayo a la ANDE y que el Ministerio de Hacienda no efectiviza en los cobros. Es decir, de lo que estamos hablando en esto es deudas que fueron denunciadas por la Contraloría, deudas que forman parte del balance de la ANDE, algunas que están ocultas en el balance de la ANDE, y que es dinero efectivamente que la ANDE podría o debería exigir, cuyo cobro debería exigir, y hablamos de, en unas pocas operaciones que estuvimos analizando, más de 150 millones de dólares. Para concluir, José, sí. Si la ANDE tuviera una administración mucho más prolija, no tendría este tipo de problemas de faltante en su caja. Efectivamente, lo que tiene un déficit de caja y tiene dinero por reclamar, tiene dinero por cobrar. O sea, falta la gestión para que por los próximos 5 años no tengamos un cambio de tarifa. Perfecto. Gracias, José. Carolina, contigo.